morfología, en cuanto a nutrición, en cuanto a características físicas en sí del microorganismo. Hablamos de gram positivos y gram negativos de forma generalizada. Cuando empecemos a ver los géneros y las especies bacterianas, ahí vamos a ver las características particulares de cada una de ellas. De todas formas, cuando se trata de bacterias gram positivas, siempre van a tener la misma estructura, pero siempre van a tener cada uno su particularidad. La semana pasada habíamos dado inicio, y a ver si me recuerdan qué habíamos dicho. ¿Qué habíamos dicho? Hablamos de la taxonomía bacteriana. Dijimos que se clasifican por géneros, por especies, por cepas. Dijimos que cuando hablamos de género, es como si fuera que estamos hablando de papá y de mamá. Que se debe de escribir en mayúscula la primera letra, solamente la primera letra. Si se abrevia, se coloca en mayúscula la primera letra y punto. Por ejemplo, Escherichia coli, que Escherichia es su género, si vamos a abreviar tenemos que colocar E mayúscula, punto. ¿Se puede? Sí se puede por regla. Pero la piel había dicho que ustedes tienen que acostumbrarse a escribir completamente, porque Revalida les pide a ustedes escribir de forma completa. Y no se escribe en español, se escribe en latín. Se escribe con letras cursivas o subrayado tanto género como especie. Especie se escribe todo en minúscula. Cuando hablamos de especie, son como si fueran los hijos de esos padres que están como género. Y cuando hablamos de cepa, ya hablamos de variaciones genéticas específicas, lo que significa que van a tener un comportamiento diferente, ya es una genética diferente. Por eso, que cuando aparece una cepa nueva, normalmente ciertos medicamentos o las vacunas ya no funcionan para esa cepa. ¿Por qué? Porque ya tienen variaciones genéticas. ¿Cómo ustedes van a distinguir cuando se habla de cepa? Había dicho también. ¿Cómo van a distinguir? Ya saben que el primer nombre es género, el segundo es especie. Y para decir es tal cepa, ¿cómo identificarían? ¿Cómo era? ¿Cómo era la cepa? Género, especie y cepa. Si yo les digo a ustedes E. coli o 157 H45, ¿de qué estoy hablando? De cepa. Estoy hablando de la Escherichia como género, coli como especie y cepa o 157 H45. O nos dice que es bacteria gram negativa. H nos dice que tiene flagelos. Y si también está presente una letra que es K y un número, nos dice también eso que tiene cápsulas. Recuérdense que también les había hablado a ustedes, supongo que ya dijo esta parte, que las bacterias tienen antígenos específicos. Antígeno flagelar H, antígeno capsular K y antígeno somático O. El antígeno somático O nos habla del grupo de bacterias, que es una bacteria gram negativa. La H, que tiene flagelos, y la K, que tiene cápsulas. Entonces, si la bacteria tiene flagelos, tiene cápsula y es una bacteria gram negativa, va a ser o un número al lado
SP. Punto. ¿Qué significa? Que se identificó el género, pero no se identificó en el laboratorio la especie de bacteria. Pues eso significa SP o SPP. Punto. Entonces, cuando no está identificado la especie, se coloca SP o SPP. Punto. Y ahí se dice, no se identificó laboratorialmente la especie. No es que no tenga especie, solamente no se identificó. Porque a veces sucede que no se identifica correctamente por varios motivos. O sea, ahí se informa SPP. ¿Cómo se trata entonces? De forma generalizada. Se utiliza el antibiótico de elección para el género bacteriano y se trata al paciente como tal. SP. Punto. O SPP. Punto. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí. Una. Aquí. Bueno, esta es la estructura bacteriana. Aquí tenemos una bacteria que tiene todas las estructuras que una bacteria puede tener. Tiene flagelos. ¿Para qué servían sus flagelos? Movilidad. Este flagelo tiene factor antigénico, que es el antígeno flagelar H. Ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? Fábrica de proteínas. Está compuesta por una ribosoma 70S formada por una subunidad mayor 50S y subunidad menor 30S. Plásmido, ¿para qué sirve? Gen de resistencia a antibiótico o gen de virulencia. En este plásmido ocurren las mutaciones para que la bacteria presente resistencia a ciertos antibióticos o para que la bacteria presente mayor virulencia. ¿Todas las bacterias tienen plásmido? No, solo algunas. Citoplasma, ya habíamos hablado, porque como célula procariota va a tener citoplasma, pero no tiene núcleo. ¿Dónde se encuentra entonces su material genético? En un espacio que se llama nucleoide, inmerso en el citoplasma, enrolado en el citoplasma. Normalmente el ácido nucleico presente es el ADN. Entonces el ADN se encuentra en un espacio que se llama nucleoide, que se encuentra en el citoplasma. Filis, ¿para qué servía? ¿Ya les hablé de filis? Adherencia, como también para transmitir información genética. Por eso que existen los filis comunes, que son para adherencia, y los filis sexuales, que son para transmisión de información genética. Cápsula. Protección. A través de la cápsula ella evita la fagocitosis, evita la ozonización y evita el ataque de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias, que son para destruir a las bacterias o para inactivar a las bacterias. Pared celular. ¿Para qué era? La pared celular es una estructura rígida que le protege a la célula bacteriana, pero así también le da forma a las células bacterianas. Están formados principalmente por peptidoglicanos. Membrana plasmática. Todas las bacterias, ya sea gram positiva o gram negativa, tienen membrana plasmática. ¿Qué tipo de membrana no tienen? Membrana nuclear. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Entonces tienen solo membrana plasmática. Pero las bacterias gram negativas, además de la membrana plasmática, tienen una membrana externa. Entonces ahí van a tener pequeñas diferenciaciones. Ahora voy a empezar a explicarles las diferenciaciones entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, en cuanto a la estructura general, esa es la estructura general. Algunas bacterias tienen algunas estructuras y otras no tienen. Algunas bacterias tienen menos estructuras
otros más estructuras. Aquí, la letra C. Si ustedes se fijan en la letra C, vemos como una invaginación. Vemos que esta membrana plasmática se dobla para adentro. Entonces, esta zona en donde hay una doblez de la membrana citoplasmática se llama mesosoma. El mesosoma es el lugar de conexión del cromosoma a la membrana citoplasmática. Entonces, ese cromosoma que se encuentra ahí se conecta a la membrana gracias a esa invaginación que se llama mesosoma. Todas las bacterias tienen. Sí. Mesosoma se llama invaginación. Es como si fuera que la membrana citoplasmática se dobla para adentro. Entonces ahí hay una conexión entre el cromosoma y la membrana celular. Algunas bacterias son pleomórficas. Cuando decimos que la bacteria es pleomórfica, decimos que no tiene una forma definida. Luego tenemos las bacterias que tienen forma definida y esa forma definida se debe a la presencia de la pared celular. De acuerdo a la forma que adquieren, si son circulares se denominan cocos. Si son alargados, como forma de bastones, se denominan bacilos. Si son cortitos y gorditos, pero no son cocos ni bacilos, entonces son cocobacilos. Si tienen forma de espirales, son espiroquetas o espirilos. Y si tienen forma de coma, entonces van a ser víbulos. ¿A qué se debe la forma que ellos tienen? A la presencia de pared celular. Esa pared celular rígida es la que le da forma a las bacterias. ¿Hay bacterias que no tienen pared celular? Les pregunto, ¿hay bacterias que no tienen pared celular? ¿Todas las bacterias tienen pared celular? Le había hablado en la clase pasada de una bacteria. ¿Cuál es la bacteria que no tiene pared celular? Pequeña, de tamaño similar a un virus. Micoplasma. El micoplasma es la bacteria más pequeña que tenemos y es una bacteria sin pared celular. Por ese motivo, ellas no se consideran ni gram positivas ni gram negativas. Y por ese motivo, ellas se consideran bacterias atípicas. Entonces, la gran mayoría de las bacterias tienen pared celular de peptidoglicano. Hay otras que no tienen pared celular y hay otras que tienen una estructura diferente en cuanto a pared celular o tienen un componente adicional. Los micobacterium, por ejemplo, son bacterias que tienen pared celular de peptidoglicano. Es muy similar a las gram positivas, pero además del peptidoglicano tienen ácido arábino-galactano y ácido muránico. Esas dos estructuras hacen que la tinción de gram no penetre en la pared de peptidoglicano. Y por ese motivo es que se hace otro tipo de tinción que se llama tinción de Barr o tinción de Steele-Nielsen. A los Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, nocardia, se los denomina por ese motivo bacilos alcohol ácidos resistentes. No son cualificados como gram positivos ni gram negativos. Todas las bacterias típicas son gram positivas o gram negativas. Las bacterias atípicas no tienen pared celular o no se colorean con tinción de gram. Por ese motivo se denominan bacterias atípicas. También habíamos hablado en la clase pasada que el tamaño medio de las bacterias es de 1 a 1.5 micrómetros de diámetro aproximadamente y que la más pequeña entre ellas es el micoplasma, que mide entre 0.1 a 0.5 micrómetros de diámetro aproximadamente. El micoplasma es una de las bacterias más atípicas que tenemos porque es extremadamente pequeño y además de eso no tiene pared celular. Aquí las formas variadas de los cocos
Si los cocos están solos, se denominan nada más que cocos. Si están en duplas, diflococos. Si están entre cuatro, tetradas. Si están alineados como si fueran collar de perlas, streptococos. Y si están agrupados en forma de racimos de uva, estafilococos. Esas características ustedes tienen que conocer bien, porque la nomenclatura de los cocos gram positivos se debe principalmente a la forma que ellos tienen. El género de los cocos gram positivos se debe a la forma de coco que ellos tienen. Y la especie ya se debe al lugar de origen o a la patología que ella va a causar. Vamos a ver posteriormente la clasificación individualizada en cuanto a género y a especie. Pero esta nomenclatura ustedes tienen que saber. Cocos cuando están solos, diplococos en duplas, estáfilos, racimos de uva, estrepto, alineados como si fueran collar de perlas. Salsina normalmente no tiene una forma bien definida, parece que están entre 4, 8, es como un cuadrado. En cuanto a composición, las bacterias están compuestas por 70% de agua, al igual que nosotros, cuyo porcentaje también es entre 70 y 90% aproximadamente. Luego, el peso seco de 30% corresponde a ADN, ARN, polisacáridos, lípidos. Entonces, hay una distribución en cuanto a componentes similar a los que nosotros tenemos. ¿Por qué nosotros somos medios de cultivo ideales para las bacterias? Porque tenemos todo lo que ellos necesitan. Tenemos proteínas, tenemos polisacáridos, tenemos lípidos, tenemos aminoácidos, tenemos iones. Todo lo que necesitan para poder sobrevivir y crecer, ellas toman de nosotros. Y por eso nosotros somos medios de cultivo ideales para ellos. En el laboratorio, ¿vamos a colocar dentro nuestro la bacteria para que crezcan? No, vamos a utilizar medios de cultivos. Esos medios de cultivos van a tener todos los nutrientes que ellos necesitan para poder crecer. A veces, cuando necesitan también presencia de hierro, entonces nosotros vamos a donar un poquitito de nuestra sangre, o ustedes van a donar su sangre para la alimentación de las bacterias. Habrá medios de cultivo que ustedes van a preparar en donde se tiene que adicionar 10% del volumen en sangre. ¿Por qué? Porque las bacterias que crecen ahí necesitan de hemoglobina o necesitan de hierro para poder crecer. Las bacterias tienen algunas estructuras que no necesariamente necesitan para vivir. Tienen porque corresponde a factor de virulencia. Si tienen esa estructura, será más virulento respecto a otro que no tenga esas estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que no necesitan las bacterias para vivir, pero sí para ser más virulentos? Flagelos, fimbrias, pilis o peles sexuales, cápsula y limo o slime. Estas estructuras son necesarias porque le dan virulencia. Si pierden estas estructuras, lo único que van a perder es la capacidad de producir daño, pero eso no representa la muerte de la bacteria. Sin embargo, hay otras estructuras que las bacterias necesitan para poder vivir, y si esas estructuras desaparecen, las bacterias mueren. ¿Cuáles son? Membrana, mesosoma, pared celular. Si las bacterias pierden esas estructuras, las bacterias mueren. Y esos lugares son los lugares de acción de los antibióticos que se utilizan para poder tratar o para poder eliminar a la bacteria. Hay antibióticos que actúan sobre la pared celular, hay antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática o la membrana externa si es una gran negativa. Hay antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, hay otros que actúan sobre la síntesis de ARN, la duplicación del ADN. Entonces, dependiendo del tipo de antibiótico que se utilice, la acción va a ser uno u otro lugar. Entonces, pared celular, membrana y mesosomas son estructuras que si la bacteria pierde, muere. Fimbria, pili, cápsula, limo o slime, la bacteria pierde y lo único que pierde es virulencia, pero va a continuar siendo bacteria, no va a morir. Lugar de ataque
ataque de antibióticos? No precisamente. Los últimos lugares que se atacan son estos. Entonces, la intención del antibiótico no es disminuir virulencia. La intención del antibiótico es eliminar a la bacteria. ¿Se puede utilizar antibiótico para tratar virus, parásitos, hongos? Y hoy en día se utiliza para tratar todo eso. Entonces, después decimos, no sé cómo crear resistencia. Y cuando pensé que COVID me iba a agarrar, tomé acitromicina. COVID es un virus. ¿Se puede tomar un antibiótico como preventivo para algo? No. Es un bactericida. Se utiliza para matar a una bacteria. No se puede tomar para golpes. Me torcí el tobillo, voy a tomar antibiótico, así me voy a curar más rápido. Me duele la panza, voy a tomar antibiótico. Estoy estornudando, me voy a engripar, ya voy a tomar amoxicilina. Es un antibiótico. Me duele la garganta, bueno, verifico, tiene placas bacterianas, sí puedo tomar. Pero está solo enrojecido o me pica nada más, es antiinflamatorio, no es antibiótico. Entonces, les va a ayudar farmacología para poder saber utilizar los medicamentos. A pesar de que a veces no ayuda mucho, porque igual continuamos haciendo lo que queremos. Hoy en día las bacterias gram negativas son consideradas las bacterias más resistentes a nivel mundial. Hay bacterias gram negativas que son consideradas una bomba en los centros hospitalarios. Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella. ¿Por qué? Porque si eso o cualquiera de estas tres bacterias toma al paciente que está hospitalizado, la probabilidad de muerte es mucho mayor que la probabilidad de salvar al paciente. Sí, tiene que quedar en aislamiento ahí. Entonces, por ese motivo, yo les voy a explicar un mecanismo de resistencia, pero no es el único mecanismo. Transmisión de plásmido. Yo, bacteria, que soy resistente a un antibiótico determinado, tengo un gen de resistencia que es el plásmido. Me acerco a él, bacteria, que no tiene resistencia, pero yo quiero transmitirle mi gen de resistencia. Me acerco lo suficiente y por conjugación le transmito el gen de resistencia. Él tiene la misma información que yo tengo posteriormente. Entonces, hoy en día existen las resistencias por proximidad. Dos bacterias juntas se transmiten resistencias. Lo mismo, yo, bacteria resistente, me introduzco en él, que nunca tomó antibiótico, y menos aún de mala manera, no es profesional de salud, porque profesionales de salud de cierta forma vamos creando resistencia, pero yo, bacteria, le infecto en algún momento de su vida y tengo un gen de resistencia. Cuando le infecto, le transmito mi gen de resistencia. Este paciente crea resistencia al antibiótico al cual yo, bacteria, tengo resistencia. ¿Este paciente después va a eliminar su resistencia al curarse? No, ya va a quedar con ese gen de resistencia. Me va a eliminar a mí, pero mi gen de resistencia ya va a estar presente en él. Por eso, que un paciente que tenga el mismo proceso infeccioso que el otro, con el mismo agente infeccioso, puede que tenga resistencia y el otro no. Entonces, es por mecanismo de transmisión de información genética que está presente en el plásmido. En el plásmido se encuentra un gen de resistencia o puede ser que se encuentre también el gen de virulencia. Bueno, flagelos, ya habíamos hablado. ¿Para qué sirve? Para dar movilidad. Fimbrias o pilis sexuales. Las fimbrias o pilis son la misma cosa. Fimbria se denomina cuando sirve para adherirse a algo. Y pilis sexual cuando va a transmitir información genética. Entonces, a través del pilis sexual, la bacteria transmite información genética. Puede ser
su huésped, humano o animal. Entonces es para transmisión de información genética. Las fimbrias ya sirven más bien para adherirse a otra bacteria, para adherirse a instrumentos, objetos, catéteres, sondas y otros más, o también sirve para adherirse a su huésped. Sirve para adherirse también a eritrocitos, a partículas de látex, a células. Entonces, toda vez que ella quiera adherirse, va a utilizar las fimbrias. Toda vez que va a transmitir información genética, va a utilizar pili sexual. Toda vez que se quiera mover, flagelos. ¿Todas las bacterias tienen estos componentes? No. No todas. Solamente aquellas bacterias que se consideran bacterias móviles van a tener flagelos. Pilis, la gran mayoría tiene, pero estas flagelos principalmente se encuentran en los bacilos gram negativos y en los víbrios. Los cocos normalmente no tienen flagelos. Las fimbrias es común o casi exclusivo de las bacterias gram negativas, principalmente aquellas que producen gastroenteritis e infección en las vías urinarias. Entonces, fimbria es casi exclusivo de las gram negativas. Flagelos, gram negativas, bacilos y víbrios. ¿Cocos tienen flagelo? No. Víbrios. ¿Para qué sirven los flagelos? Para movimentarse. Está compuesta por una proteína que se llama flagelina. Esta flagelina forma parte de la composición estructural de los flagelos. Normalmente, como ya les había dicho, se encuentra en los bacilos y en los víbrios. En los cocos no encontramos flagelos. El movimiento de la bacteria normalmente se debe al proceso de quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? ¿Ustedes ya dieron inmunología? Ya empezaron, pero ya dieron biología. En biología también se da. ¿Qué es el proceso de quimiotaxis? ¿O quiénes son agentes quimiotáxicos? Su nombre dice todo. Sustancias químicas que atraen o alejan. Entonces, los o las bacterias se mueven porque huelen, cheran sustancias químicas que le atraen o que le alejan de un determinado lugar. Se van a mover rápidamente en sentido de horario del reloj cuando ellas quieren acercarse a algo que les agrada por el olor que ellos están sintiendo. O también pueden moverse rápidamente cuando sienten que una sustancia química les está apeligrando. Si yo utilizo un antibiótico que fue fabricada para poder eliminar a la bacteria, ¿se va a mover rápidamente la bacteria para huir de ella? Sí. ¿Por qué? Porque huele el antibiótico que está penetrando, entonces empieza a moverse para escapar de ella. Va a llegar un momento dado que ya no va a poder escapar, entonces va a ser eliminado. Si es que huele un olor o una sustancia química que le llama la atención, también se va a mover rápidamente para poder acercarse a ella. Puede moverse lentamente también, porque realiza movimientos bruscos y movimientos suaves. Se mueve lentamente cuando ella no se quiere alejar de un determinado lugar, cuando hay una sustancia química que le retiene en esa zona. Entonces, ellos se mueven gracias al proceso de quimiotaxis, que es la atracción producida por sustancias químicas presentes en el huésped. Algo que le agrada, entonces trata de acercarse a ella. Algo que les desagrada, se aleja de ella. También ya les había hablado del antígeno. Entonces, cuando decimos que la bacteria tiene antígeno flagelar H, estamos hablando de la presencia de flagelos en la bacteria.
Y al decir que tiene flagelos, decimos que la bacteria es móvil. Si la bacteria tiene flagelo, ¿va a ser más virulento respecto a otro que no tiene flagelos? Sí. Sí, porque va a tener la capacidad de desplazarse por su huésped, porque su huésped es un medio líquido. Entonces va a tener mayor probabilidad de desplazarse por su huésped. Las bacterias se clasifican de acuerdo a la cantidad de flagelos que tienen o a la posición de los flagelos. Se llaman átricas a las bacterias que no tienen flagelos. Si no tienen flagelos, las bacterias no se mueven. Las bacterias también pueden tener un solo flagelo y se llama monótricas. Está ubicado en uno de los polos. Anfítricas, cuando tienen flagelos en cada polo. Lopótrica, cuando tienen varios flagelos. Y perítricas, cuando los flagelos están rodeando a la bacteria. Ya habíamos visto que principalmente los bacilos y los vibrios son los que van a tener flagelos. Por lo tanto, pueden estar solo en un polo, pueden estar en ambos polos o pueden estar rodeando a toda la bacteria. Los flagelos o el flagelo, si estuviera presente, normalmente tienen el mismo tamaño que la bacteria o son de un tamaño mayor de la bacteria. ¿Por qué? Porque esos flagelos tienen que hacer que la bacteria se desplace. Las fimbrias, sin embargo, son estructuras mucho más pequeñas que las bacterias y mucho más pequeñas que los flagelos. ¿Por qué? Porque estas fimbrias solo van a servir para que la bacteria se pueda unir a algo. Son como unos pelitos, como los pelitos que nosotros tenemos, que van a servir para adherirse a algo en específico. Y los pilisexuales van a ser de menor tamaño que los flagelos, pero mayor tamaño que las fimbrias de adhesión. Entonces podemos tener fimbrias que son para adherirse a algo, que van a ser de menor tamaño, pilisexual, tamaño intermedio, y flagelo de mayor tamaño. Puede ser del mismo tamaño que la bacteria o puede ser mayor a la bacteria. Eso es en cuanto a movimiento, ya que ya les había explicado, las bacterias tienen movimientos suaves o movimientos bruscos, dependiendo del olor que ellos estén sintiendo, de la sustancia química que esté presente en el ambiente. Movimiento brusco cuando quieren alejarse de algo o cuando quieren acercarse a algo. Movimiento suave cuando no quiere alejarse de un determinado lugar. Aquí tenemos las tres estructuras. Fimbrias, las más pequeñas, pilisexuales, las de tamaño intermedio, y flagelos, las de mayor tamaño que sirven para la movilidad de la bacteria. Cuando hablamos de fimbrias, estamos hablando de una estructura que va a permitir la adhesión de la bacteria a una estructura determinada. Puede ser otra bacteria, puede ser un objeto o puede ser el huésped. Transferencia de información genética. Pilisexual es el que se encarga de transmitir información genética. Resistencia a antibióticos. Tanto los pilisexuales como así también las fimbrias hacen que la bacteria sea resistente a antibióticos. Entonces tiene una triple función: adhesión, resistencia a antibióticos y transferencia de información genética. Los pilis o fimbrias no sirven para movimentarse, son solamente para adherirse o son para transmitir información genética. La presencia de pilis no significa que la bacteria sea móvil. La presencia de flagelo sí significa que la bacteria es móvil. Tengan o hagan diferencias entre las estructuras que estamos viendo. Movilidad de la bacteria, flagelo. Adhesión de la bacteria, fimbrias. Transferencia de información genética, pilisexual. Entonces, las bacterias o las fimbrias son casi exclusivas de las gram negativas, como ya les había explicado.
principalmente en aquellas bacterias gram negativas que causan enfermedades gastrointestinales o infección en las vías urinarias. Posee una proteína antigénica y en el caso del pili, esa proteína se denomina pilina. En el caso del flagelo se denomina flagelina. Además de la pilina, las fimbrias que sirven para adherirse tienen en sus extremos una proteína que se llama adhesina. Esa adhesina es la que va a servir para que la bacteria se adapte a algo, para que se adhiera a algo. Entonces las fimbrias tienen, o las pili tienen pilina como estructura general y para adición tienen adhesinas. ¿Dónde se encuentra la adhesina? Solamente en el extremo de los pilis o de las fimbrias, solamente en los extremos. Entonces distinguimos dos tipos de fimbrias. Fimbrias ordinarias que sirven para adherirse y fimbrias sexuales o pilisexuales que sirven para transmisión de información genética. Además de ello, tenemos una subclasificación. Tenemos las pilis comunes o de adherencia, que normalmente son rígidos, son numerosos y que sirven para adherirse a algo en específico, ya sean células, ya sean eritrocitos, partículas volantes, objetos, huéspedes y más. Forman películas en los medios de cultivo donde ellos crecen. Todas las bacterias que tienen pilis, que tengan fimbrias, van a formar una especie de película en el medio de cultivo. Y al tomar la bacteria o el cultivo bacteriano con una asa bacteriológica, tiene aspecto de chicle. Entonces, esa es una característica que nos dice, esta bacteria tiene fimbria o esta bacteria tiene pilis. Pilisexual son más largos que los pilis de adherencia o fimbrias de adherencia. Normalmente estos sirven para transmitir información genética y hay en poca cantidad en la bacteria. Normalmente hay 1, 2 o 3 como máximo. Sin embargo, las fimbrias de adherencia se encuentran rodeando a toda la bacteria. Tenemos dos tipos de pilisexuales, que son los tipos I y F, y están compuestas por moléculas de ADN. Entonces, cuando es sexual, siempre va a estar en poca cantidad. Cuando es de adhesión, abundante cantidad y rodeando a la bacteria. Cuando es de adhesión, estos pilis o pelos van a ser cortos. Y cuando es para transferencia de información genética, siempre van a ser más largos. Pero van a ser de menor tamaño que el flagelo. Además, podemos tener pilis con actividad agresiva, pilis con actividad evasiva y pilis de ADN y ARN. Pilis con actividad evasiva sirve para evitar la fagocitosis. Entonces, ayuda a la bacteria a evitar fagocitosis. Pilis con actividad agresiva normalmente sirve para destruir a algo que le pone en peligro. Tiene actividades histolíticas, sirven para destrucción. Y pilis de ADN y ARN sirven para que ella se defienda de bacteriófagos. ¿Quiénes son los bacteriófagos? Virus que atacan a las bacterias. ¿Con qué intención? Con la intención de destruirla o con la intención de tomar control sobre ella. Entonces, a través de las pilis también ellos evitan la acción de los bacteriófagos. El otro gráfico me gusta más. Este es un proceso de transmisión de información genética presente en el plasma, que sería un gen de resistencia o un gen de virulencia. Lo que yo les explicaba, yo soy la célula de arriba, tengo plásmido. El círculo rojo que ven es el plásmido. Supongamos que ese plásmido tenga gen de resistencia a amoxicilina, a beta-lactamasas. Él es otra bacteria, pero no tiene el gen de resistencia.
que es la célula de abajo, yo quiero transmitirle mi gen de resistencia a él. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme lo suficiente. Me acerco lo suficiente y a través de mi bilis sexual, yo le voy a transmitir, primero le voy a atrapar y después le voy a transmitir mi información genética. Se forma una unión, un puente, un septo o un tabique entre él y yo. A través de este puente, yo le empiezo a transmitir mi información genética. Cuando ya hubo la transmisión completa, la duplicación de la información genética, nos separamos nuevamente. Yo continúo con esa misma información, pero también él ya va a quedar con la información genética de resistencia. Puede ocurrir entre dos bacterias o puede ocurrir entre yo, bacteria, y mi huésped. Entonces, de la misma forma que yo le transmito información genética a otra bacteria, yo también puedo transmitirle esa información genética al huésped al cual yo infecto. Entonces, en ese proceso, esa transmisión de información genética ocurre a través del bilis sexual. ¿Captaron? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Puede ocurrir con otros géneros también. Entonces, por eso que hoy en día existe alta resistencia. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos cultivos de muestras de agua y después posteriormente hacíamos antibiograma a esas muestras, no veíamos resistencia antibiótica, porque no tendrían que tener resistencia. Porque una muestra de agua que no va a consumir antibióticos y todo lo demás. Pero hoy en día vemos resistencia en bacterias presentes en muestras de agua. Entonces, por eso que todos estamos expuestos. Al tomar agua contaminada con una bacteria que tenga un gen de resistencia, nosotros podemos ya contener ese gen de resistencia. No precisamente porque está tomando. Pero muchos pacientes dicen, yo nunca tomé antibiótico. No sé cómo voy a desarrollar antibióticos, porque tampoco manipulo antibióticos. Le hacemos el antibiograma, 3 o 4 resistencias. No debería de tener, pero tiene. Entonces todos ya estamos expuestos por microorganismos muchas veces presentes en agua que nosotros tomamos sin saber que está contaminada. Porque yo compré de Brasil Dasani, Coca-Cola u otra marca, pero es de Brasil, mi agua no está contaminada. Es lo que siempre dice. Sí. Uma farmácia do hospital, por exemplo, as pessoas que fazem injeção de medicamentos, elas podem ter isso? Pueden, sí, adquieren. Por eso la gran mayoría de los profesionales de salud somos los que más resistencia presentamos. Por eso que cuando llegamos a terapia intensiva casi siempre morimos. Sí, solamente por manipular. Solo por manipular. Sí. Enfermeros, bioquímicos, químicos farmacéuticos, médicos llegan a terapia intensiva y casi nunca salen de ahí. Rara vez salen. Bueno, están a tiempo todavía. A gente toma tererê. Tomamos tereré. ¿Y el medicamento de dónde compran? Tererê que você... Bueno, entonces ya no es solamente el que toma 2 cápsulas de amoxicilina y después aparece cachaza y se olvida la amoxicilina el que presenta resistencia. Entonces ya todos estamos expuestos a este gen de resistencia. Se estima que para el año 2030 aproximadamente 50 millones de personas van a fallecer por resistencia a antibióticos. Hoy en día está en último proceso de prueba un antibiótico, pero para el que es pobre no hay. ¿Por qué? Porque cada uno va a costar entre 5 millones a $1.000 aproximadamente. Entonces el rico todavía puede sobrevivir, pero el pobre por selección natural va a ir muriendo, lastimosamente. ¿Y piensan que el Estado va a comprar? No, dudo mucho. Bueno, ¿quedó todo claro hasta aquí? Sí. No voy muy rápido, ¿están entendiendo? Sí. Un poquillo.
Ambas las células tienen el pili sexual. Es el mismo. Aquí, sí, ambos. Ambos O si una tiene ya es suficiente. Glicocáliz. Vamos a hablar de 3 estigmas. ¿Qué? No escuché. Sí. Bueno, glicocáliz, cápsula y limo o slime son la misma cosa. Solamente varían en cuanto a características, pero en cuanto a estructura química es lo mismo. ¿Por qué entonces se llaman de forma diferente? En salud nunca es fácil nada. En microbiología menos, y si vamos a hablar de química, peor todavía. Entonces, glicocáliz está formada por polisacáridos. Cuando decimos polisacáridos significa que está compuesto por hidratos de carbono, monosacáridos, que puede ser glucosa, galactosa, manosa, sacarosa y más. Cuando se unen varios monosacáridos, forman polisacáridos. Glicocálido, cápsula y limo o slime están formados por polisacáridos. Son estructuras polisacáridas que las bacterias ya no utilizan y que eliminan para afuera. Y al eliminar para afuera, entonces forman con ella una envoltura, una cápsula. La bacteria es un caramelo. La envoltura del caramelo sería el glicocáliz, o la cápsula, o el limo, o slime. ¿La bacteria va a morir si yo le saco esa cápsula o el glicocáliz? No, solamente va a perder su virulencia. Porque nosotros abrimos el caramelo y el caramelo no desaparece por abrirla, ¿verdad? Nosotros tenemos que meter en nuestra boca para que ella desaparezca. Entonces lo mismo, si nosotros sacamos la cápsula de la bacteria, ella no muere, solamente va a perder su virulencia. Si le sacamos el glicocáliz, lo mismo. Y si le sacamos el limo o slime, lo mismo. El glicocáliz se encuentra presente en algunas especies y cepas de bacterias, la cápsula en algunas especies y cepas y el limo o slime en algunas especies y cepas. El glicocáliz se encuentra en el Streptococcus mutans, el limo slime en el Staphylococcus epidermidis, la cápsula en la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, o en el Streptococcus pneumoniae, o en la Neisseria meningitis. Lo único que va a hacer es va a reforzar a la bacteria y le va a hacer más virulento, porque estos le proporcionan ciertas características adicionales que les voy a explicar. ¿Sí? Y elimina su cápsula y entonces no se tornan virulentos, pero si una persona le muerde a otra, Ya les voy a explicar. genera enfermedades. Ya les voy a explicar. Bueno, en la boca, como en la piel, tenemos bacterias que están presentes. Eikenella, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, se encuentran en mínima cantidad. Cuando aumentan en cantidad, producen el proceso infeccioso. Están presentes ahí porque nos están protegiendo de otras bacterias o de otros microorganismos. Si todo está en equilibrio, van a estar presentes sin causar daño. Cuando algo sale del equilibrio, por ejemplo, yo soy consumidora nata de sacarosa, me encantan los dulces y no me cepillo. Entonces, ¿qué voy a potenciar? Voy a potenciar el glicocáliz presente en el Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans va a formar una placa sobreviviente y esa placa va a rodear a otras bacterias. Esas bacterias que quedan debajo de la placa van a empezar a liberar ácido y la formación o liberación de ácido es la que va a producir el caries dental.
Si dependiendo del tipo de caries dental producida por el microorganismo en particular, esa caries puede ser más grave o menos grave. Una simple caries dental puede llevar a una endocarditis bacteriana, por ejemplo, si es un Streptococcus pyogenes o es un Streptococcus mutans. Personas que hayan tenido fiebre reumática, que es una patología que vamos a ver, quedan con las válvulas deformes y quedan susceptibles a adquirir infecciones que vayan a atingir, como dicen ustedes, al endocardio, al miocardio y al pericardio. Entonces, como consecuencia de una caries dental en el último diente, pueden llegar a morir por una endocarditis bacteriana. Entonces, les voy a mostrar o les voy a enseñar a ustedes varias cosas que parece absurda. Murió tal paciente de caries dental. No le mató esa caries dental. Le mató la bacteria que se introdujo a través de la caries dental y que por la circulación fue a parar en el corazón. Ya tenía las válvulas deformes y por lo tanto eso va a hacer que posiblemente fallezca como consecuencia de una endocarditis bacteriana. ¿Entendí? No sé si quedó claro tu consulta. Yo estaba preguntando al respecto, por ejemplo, nosotros tenemos bacterias en la boca que cuando estas presentes en la boca y controladas, por lo tracto digestivo, empieza en la boca y incluye la cápsula Bacteriana. de los sacáridos, quedan sin virulencia. Por ejemplo, si yo le muerdo su brazo, le da una infección con una bacteria que yo tengo en la boca, pero no tendrán cómo destruir. La Legionella tiene ese mecanismo de acción. La Legionella se encuentra en la boca. Yo le muerdo a ella porque me peleé con ella. Entonces yo le transmito Legionella a ella. Cuando la Legionella entra en la circulación, para ella puede llegar a ser mortal. Si torna virulenta Sí. porque no tiene la protección. No tiene la protección. Entonces, hay bacterias, por ejemplo, la Legionella, que está en la boca, se transmite principalmente a través de mordeduras. Entonces, yo soy mala con ella y le muerdo. Entonces, esa mordedura es una vía de entrada de la bacteria que está presente en mi boca. Entra a la circulación, que no es el lugar donde ella tiene que entrar, y ella puede morir por sepsis como consecuencia. Entonces, no es que se le muerda nomás a la persona. Ahora, si le quieren matar, muérdanle todo lo que quieran. Pero una simple mordedura puede causar la muerte de un paciente inmunodeprimido. Esta glicocálix evita la deshidratación, evita la pérdida de nutrientes y eventualmente también sirve como fuente de nutrición. Entonces, cuanto más hidratos de carbono consumimos, mayor glicocálix se va a formar alrededor de ciertas especies bacterianas presentes en el agua. ¿Por qué debemos de cepillarnos? Precisamente por ese motivo. ¿Por qué? Porque nosotros potenciamos el glicocálix de microorganismos presentes en la boca. Al potenciar ese glicocálix, ellos tienen la capacidad de formar placas bacterianas. Y al formar esas placas, entonces dentro de ellas quedan otras bacterias que van a liberar ácidos. Y al liberar esos ácidos van a empezar a producir plagas. Y ese es el lugar de inicio de muchas infecciones. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se introducen microorganismos que normalmente se encuentran en la boca. Esta es la estructura de una bacteria en particular, cualquiera. Tenemos la bicapa lipídica y rodeando a ella tenemos el glicocálix. El glicocálix está formado principalmente por polisacáridos. Cápsula. También está formado por polisacáridos. Estas cápsulas sirven para proteger a las bacterias de la fagocitosis. Yo, bacteria, me introduzco en mi huésped. ¿Quiénes van a venir a atacarme? Primera línea de defensa, macrófagos. Si yo tengo una cápsula, los macrófagos no me van a reconocer porque yo tengo una vestidura
que evita que esos macrófagos me reconozcan. Entonces yo penetro en mi huésped con facilidad, puedo desplazarme todo lo que quiera, hasta que en un momento dado mi huésped va a desarrollar anticuerpos neutralizantes y ahí voy a dejar de causar daño. Pero normalmente durante la entrada y el proceso de formación de anticuerpos neutralizantes dura aproximadamente 5 a 8 días. Y si el paciente es un inmunodeprimido, más tiempo va a durar. Entonces, la cápsula evita principalmente de la fagocitosis, lo que significa que todas las bacterias que tienen cápsula van a tener mayor virulencia respecto a otra bacteria que no tenga cápsulas. Hoy en día se fabrican vacunas a partir de las cápsulas bacterianas. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo A, tipo B y los Neisseria meningitidis, que son los meningococos, son bacterias con cápsula. Si ellas penetran en una persona que no está vacunada, entonces representaría prácticamente en el 90% de los casos la muerte del paciente. Las vacunas fueron creadas de las cápsulas de estas bacterias y de esa forma los anticuerpos reconocen la entrada del microorganismo. Él no está vacunado, por lo tanto sus anticuerpos no van a reconocer al meningococo. Ella está vacunada, la vacuna fue hecha de la cápsula bacteriana, sus anticuerpos van a reconocer la entrada del microorganismo. ¿Va a entrar el microorganismo? Sí va a entrar, pero el daño que va a producir va a ser mínimo o nulo. En él va a entrar el microorganismo tiene cápsula, va a tener la capacidad de producir todo el daño que ella quiera, porque sus anticuerpos no tienen la capacidad de fagocitar. Entonces, en él representa la muerte, en ella prácticamente asintomática. O si presenta síntomas, sus síntomas van a ser leves o moderados. La vacuna no evita que los microorganismos entren. La vacuna lo único que hace es ir neutralizando. Entonces, de esa forma la sintomatología va a ser nula o moderada. ¿Yo me vacuné contra el COVID? ¿Yo puedo adquirir COVID? Sí, voy a adquirir el proceso infeccioso, pero puedo no desarrollar la enfermedad. Él no se vacunó, entonces la probabilidad que él desarrolle la enfermedad es mucho mayor. Entonces, sáquense de la cabeza si es que tienen en mente que la vacuna evita la entrada. La vacuna no evita la entrada. La vacuna lo único que hace va a neutralizar el proceso o neutralizar al agente infeccioso. Bueno, se denomina cápsula cuando es dura, cuando es elástica y cuando rodea a la bacteria. Se denomina limo o slime, a lo mismo, pero cuando es flexible y cuando no rodea de forma correcta a la bacteria. Entonces, es la misma cosa, solo que una es firme y dura y la otra es flexible y blanda. Firme y dura, cápsula. Flexible y blanda, limo o slime. Cápsula evita principalmente fagocitosis. Evita la acción de bacteriófagos y evita también el proceso de quimiotaxis o la opsonización. Limo slime evita la fagocitosis, pero también sirve para adherirse a sondas, catéteres, agujas y prótesis. Staphylococcus epidermidis tiene limo slime. Si yo agarro una sonda con mi mano, no me desinfecté la mano, no tengo puesta mis guantes, agarro una sonda, abro y coloco en un paciente inmunodeprimido. ¿Qué piensan que va a suceder? Lo más probable es que el paciente salga muerto de ahí. ¿Por qué? Porque la bacteria presente en mi piel le voy a transmitir a este paciente. Y si el paciente es un inmunodeprimido, va a salir con una infección, normalmente sepsis.
puede representar la muerte de mi paciente o la hospitalización en terapia intensiva por 15 a 30 días de mi paciente. Prótesis. Yo abro y coloco sobre una mesa que no fue correctamente desinfectada o esterilizada. Ahí están presentes microorganismos. Están presentes microorganismos presentes en nosotros mismos. Entonces, a través de esa prótesis, yo le introduzco a mi paciente la bacteria que estaba en el ambiente. Válvulas, catéteres, sondas, agujas, son vías de entrada de microorganismos presentes en el ambiente. A veces nosotros somos la solución, pero otras veces representamos la muerte de nuestros pacientes. Si no cumplimos normas de bioseguridad, lo más probable es que el paciente entre caminando y salga muerto. Entonces, por ese motivo es que cuando vamos a someter a un paciente, ya sea a una cirugía, a un procedimiento, el proceso de esterilización del medio y del personal debe de ser al máximo. Si no se realiza de forma correcta el proceso de esterilización, puede representar la muerte de mi paciente. Bueno, esta es la que ya les explicaba. Entonces, funciones de las cápsulas: inhibir la fagocitosis, evitar la desecación y ayuda a la protección contra bacteriófagos. Cápsula, si ustedes se fijan, es rígida y se adhiere bien a la pared de la bacteria. Limo slime es flexible, es mal definida y se une débilmente a la pared bacteriana. Son la misma cosa, solo que una es dura y la otra es flexible. Todas las bacterias que tienen cápsulas poseen antígenos capsulares, K. Hasta ahora ya vimos 3 antígenos. Antígeno somático O, presentes en bacterias gram negativas. Antígenos capsulares K, presentes en bacterias con cápsulas. Antígenos flagelares H, presentes en bacterias con flagelos. Si tienen estos antígenos, las bacterias van a ser más virulentas o menos virulentas con respecto a otras que no tienen. Entonces, la presencia de estos antígenos nos dice que la bacteria es más virulenta respecto a otros que no tengan esos antígenos. En los medios de cultivos, cuando la bacteria tiene cápsula es lisa y cuando la bacteria no tiene cápsula es rugosa. Son características que nos ayudan a identificar el tipo de bacteria que creció en nuestro medio de cultivo. Limo slime, ya es lo que habíamos visto ya, es una sustancia polisacárida, como les había dicho, que se encuentra en algunas bacterias, inhibe la quimiotaxis, inhibe la fagocitosis, se adhiere también a sondas, catéteres, prótesis, válvulas, a agujas, a instrumentos que se utilizan en los centros hospitalarios, y los enfermeros seguramente los conocen, o por lo menos por nombre, cuando se dice esta bacteria tiene cápsula. Bueno, esta bacteria que tiene cápsula puede representar la muerte de sus pacientes. Sí. O bacterias gram negativas. Sí, K, bacterias con cápsulas. H, bacterias con flagelos. ¿Quieren salir al receso? ¿O continuamos? Salgan al receso y después continuamos.